¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, oyentes planetarios de Radio Serenidad y nuestros fans y seguidores del canal de YouTube Radio Sere 123. El día de ahora les vamos a ofrecer una entrevista fascinante, quizás tensionante, pero necesaria en cuanto a información, sobre las capas tectónicas de la geografía de la Tierra, el planeta, también sobre los volcanes, para conocer un poco más este maravilloso planeta, cómo funciona, lo que nos ofrece y sus ciclos. Y para eso estamos con Theófilos Toulkeredis. Él es un geólogo y geoquímico griego que vive acá en el Ecuador, es profesor de la ESPE y tiene un conocimiento muy profundo sobre estos temas. Así es que, primero que nada, bienvenido, Theófilos, gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, es realmente un honor y un placer estar aquí. Qué bueno, gracias. Cuéntame, ¿qué te llevó a estudiar geología y geoquímica y qué fascinación tienes por este tema? Bueno, hubo una explosión volcánica muy fuerte cuando tenía 14 años y me fascinó averiguar qué está pasando en la Tierra. ¿En dónde fue esta explosión? Era de Monte Santa Elena en Estados Unidos. Sí, salió claro, en toda la prensa. En ese tiempo, cuando yo vivía en Alemania, no hubo tantos canales de televisión. Los dos estatales que existían se hablaron todo el tiempo de esto porque era una catástrofe jamás antes así reportada. Explotó por un lado, ¿no? Sí, hubo una explosión lateral. Hubo algunos muertos cuando el área era evacuada ya. Yo dije, ¿cómo es posible que nosotros no sabemos tanto de la Tierra? Cuanto me enteré más y más de información. Tenemos que decir que también en ese tiempo no existía ni Internet, nada de Google, nada de esto. Entonces, a través de libros vi una ciencia fascinante. Siempre me gustaban las ciencias naturales, pero no quería estudiar ni matemática, ni química, ni mucho más biología o física, pero quería la combinación de esto y esto me daba la geociencia y por lo tanto llegué a geología. Qué maravilloso. ¿Y dónde estudiaste? Yo estudié en Alemania y en Francia. Qué bueno. Ahora, cuéntame, ¿qué es lo que estudia la geología? Porque mucha gente ha oído, pero no conoce. Todo que es nuestro planeta y también el sistema solar es parte de la geología. Todo que tiene que ver con volcanes, terremotos, los diferentes procesos geológicos, hidrometeorológicos que ocurren en la superficie y debajo de la superficie de la Tierra son parte de geociencias. Algunos ¿Pero no por qué quieren dices el sistema solar también tiene que ver con la cosmología? Sí, en alguna forma sin la geología no puede estudiarse cosmología. Si no entendemos qué está pasando aquí o si no entendemos qué está pasando en otros planetas, no podemos entender la evolución y el desarrollo de nuestro planeta. O sea, me estás diciendo, de lo que entiendo ahorita, que mucho de lo que pasa aquí en el planeta está vinculado a lo que está pasando en el sistema solar o en el cosmos. De la evolución de nuestro planeta, sí, porque tenemos como un origen, unos 4.57 mil millones de años, ocurrió una explosión a través de una acumulación de gases y así se formó el sistema solar de nuestros 8 planetas. Eso es lo que se cree, el Big Bang. No, eso sí sabemos. Es decir, hay muchas evidencias, no solamente una creencia, realmente tenemos evidencias para esto. El Big Bang nuestro, no el Big Bang del universo que pasó 13 mil millones de años atrás. Y por lo tanto, que pasó en el Marte y en la Venus y en el Mercurio y también en cierta forma en los 4 planetas exteriores, los jovianos, los gaseosos exactamente, es de origen similar, de origen común. Por lo tanto, estudiar qué está pasando en nuestro alrededor es muy importante para entender nuestro desarrollo de nuestro planeta. Wow, o sea, entonces, por ejemplo, la Luna, es importante entender su forma de gravitar alrededor de la Tierra y el efecto que tiene, porque, o sea, lo que está pasando afuera realmente nos afecta. Sí, en el caso de la Luna, la forma de mareas y también de otros efectos que tenemos en la Tierra es justamente por rotación que tenemos a través de luna. Tenemos más que una luna, pero es la más conocida porque se vea. Tenemos también otros objetos que están alrededor de rotación de nuestro planeta. O sea, lunas pequeñas, muy pequeñas, sí. Son como, qué interesante. Y todo, la dinámica de la luna que conocemos y las lunas chiquititas que no conocemos, como asteroides quizás o muy algo pequeños, conocido, muy pequeño, sí. Todo tiene un impacto a través de la gravedad sobre nosotros. Es decir, una pregunta, si es que impacta el agua y las mareas,
debe impactar también el agua en el organismo del ser humano, ¿no es cierto? Así es, hay varios estudios, no solamente uno y nada de creencias, que el ciclo, el periodo de la mujer está muy asociado con la periodicidad de la luna. Es decir, hay una gran coincidencia. Esto es increíble. Entonces, ahora, entendiendo que lo de afuera nos afecta aquí, ¿qué es lo que tú nos podrías decir sobre todos estos eventos tan continuos que están pasando en el planeta hoy en día? Con tsunamis, terremotos, movimientos de las placas tectónicas, volcanes que están en erupción. ¿De qué manera esto que está pasando afuera está impactando lo que está pasando aquí en el planeta? Porque últimamente ha sido muy seguido. No tanto. Esto es nuestra percepción porque tenemos medios de comunicación y medios de redes sociales, cuales obviamente reportan mucho más las cosas que teníamos antes. Como dije, cuando yo era joven, en Alemania, un país tan desarrollado, teníamos solamente 2 canales de televisión y empezaban a las 4 de la tarde, imagínense, hasta las 11, 12 de la noche, no hubo más. Por lo tanto, todo lo que pasaba allá era la única información o casi única fuente de información y más algunos libros y periódicos, pero no hubo más. Hoy en día tenemos miles de fuentes para llegar a una información más certera, más detallada, y por lo tanto, cuando pasa alguna cosa y sea la más chiquitita que antes no se reportaba, hoy en día llega al mismo 10 diferentes fuentes y con videos y lo que sea. Es una cosa bien chistosa cuando hablamos, por ejemplo, de ovnis. Siempre se hablaba que no se ha reportado bien, una mala grabación. Hoy en día todos con sus celulares tienen ya una muy alta resolución a través de sus cámaras y pueden grabar y no tenemos más videos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que antes no existía la forma de transmitir algún evento, hoy día sí lo tenemos, por lo tanto la percepción es que tenemos más eventos volcánicos, de tsunamis, de terremotos, pero la verdad es la frecuencia es la misma. Es la misma, o sea que digamos de lo que pasó con el Vesuvius o con el Krakatoa, que tuvo un impacto mundial el Krakatoa, ¿no es cierto? Sí. Un super volcán. ¿Después del Krakatoa ha habido alguna otra explosión de un super volcán? No. La última grande erupción que teníamos era justamente de 1815, es decir, unos 60, 70 años antes de Krakatoa, cual era, y esto había conocido como una erupción que ha cambiado el clima de todo el mundo debido a la ceniza expulsada. Por lo tanto, el año siguiente de 1815 se conoce como el año sin verano, cuando hubo nieve en junio, julio, en Europa y en el hemisferio norte en general, en Estados Unidos. Esto ocurrió de una erupción en Indonesia, Filipinas, por allá, este ángulo de la Tierra. Y mucha gente, como dije, en ese tiempo no lo reportaba así como una gran erupción. En Europa nadie lo escuchó, pero los cambios climáticos eran tan fuertes que la gente moriría después de hambre porque no hubo nada de cosechar. Entonces, esto es lo más cercano que teníamos de una explosión de un supervolcán en los últimos 201 años. Justamente teníamos pasado el aniversario y este año el año sin verano a los 200 años. Antes de esto teníamos una muy grande erupción de un volcán que se llama Toba, que también estaba allá, en cual el ser humano casi se ha ido a extinción. Se quedaron solamente 2,000 personas, no más, en todo el planeta, debido a las condiciones que han ocurrido a través de un cambio climático, a través de una erupción muy fuerte. ¿Cuándo fue esto del Toba y en qué sector 75,000 años atrás, también por Indonesia, por allá. Ya. Wow, qué increíble. Ahora, tú me estás diciendo que la frecuencia con la que están pasando los terremotos, las erupciones volcánicas, es la misma del pasado. Es la misma del pasado. A la final, si haríamos alguna estadística, podríamos decir que tenemos menos que antes, pero no en la forma perceptiva, es decir, a través de la estadística podemos verlo un poquito. Hay momentos que tenemos mucho más actividad, esos famosos enambres sísmicos en algunos sitios. Tenemos, sin embargo, si hacemos una estadística de los más fuertes terremotos, tenemos siempre casi lo mismo. Tenemos unos pocos encima de 8 en todo el planeta, unos cientos a 1,000 de 7 por arriba en todo el planeta. Por lo tanto, las cosas son bastante
continuas y de una frecuencia bastante regular. Ahora, ¿qué influencia tiene esto del cambio climático sobre las cosas que están pasando en el planeta? Yo diría a la primera vista que no tenemos ninguna conexión. Sin embargo, podemos ver que tenemos cosas que son más allá de nuestra percepción. De nuevo, cuando vemos estadísticas hasta cosmológicas, astronómicas, podemos ver que tenemos diferentes siglos que son de Milankovitch y otros que se vea que cuando tenemos, por ejemplo, cambios climáticos muy bruscos como eras de hielo y cosas así, que tenemos también diferentes tipos de eventos geológicos, es decir, sí tenemos una forma de conexión entre la parte hidrometeorológica y la parte geológica, pero hay diferentes teorías, hay algunas estadísticas, todavía está bajo estudio de varios grupos de investigación. Espero que en los próximos años, en la próxima década, tal vez tenemos más conclusiones o más evidencias claras para decirlo al público en general qué está pasando en el planeta. El problema es que miles de años no tenemos tantos documentos o cosas de testimonios que podían reportar, por lo tanto es una forma de estudios bastante minuciosos y bastante duraderos. Toman a veces una década para que sacar una conclusión y por lo tanto no es tan fácil de sacar conclusiones generales de las conexiones entre la parte hidrometeorológica y geológica todavía. Ahora dime, geográficamente, el planeta ha tenido otro tipo de estructura geográfica que se ha comprobado, no sé, como Pangaea o la época antigua, en donde aparentemente América y África del Sur eran uno y ese tipo de cosas. ¿Eso sí hay manera de, se ha comprobado? Sí, es comprobado. Esto conocemos a través de una rama de geociencia que se llama el paleomagnetismo. Es decir, que se hace es, se toman muestras, se perfora en rocas volcánicas, de donde se conoce bien su posición hacia la superficie. Se toma entonces una perforación y se ve la posición de un mineral que es magnético, que se llama magnetita, y se data este depósito de lava. Entonces, cuando se sabe la edad y se conoce exactamente la posición, la orientación de este mineral magnetita hacia el polo magnético norte de su tiempo, entonces así podemos averiguar dónde se depositó este flujo de lava. Por ejemplo, si tomamos un flujo de lava de un volcán extinto, vamos a decir el Paso Choa, para dar un ejemplo, y vamos a decir que no es verdad, pero que el Paso Choa tendría 50 billones de años de edad. Entonces podríamos ver a través de este magnetita, de su posición hacia el polo magnético norte de su tiempo, dónde era el Paso Choa con este lava 50 millones de años atrás. Entonces podría ser que este lava era mucho más cerca al Galápagos, por ejemplo, o más allá hacia Japón. Entonces, esos tipos de averiguaciones para nosotros son muy importantes para averiguar a través del paleomagnetismo la posición geográfica de estos pedazos de la corteza a su tiempo. Por lo tanto, a través de esos estudios, como dije, muy minuciosos y toman mucho tiempo, podemos decir lo siguiente. Para Ecuador, para que la gente esté más cultos, 750 millones de años atrás, Ecuador, en general, América Sur, era atrás, a la parte occidental de China. Y poco a poco se ha movido hacia nosotros, donde estamos hoy en día aquí. Al mismo tiempo, como ya dijiste, teníamos los continentes unidos. Teníamos un continente que se llamaba Pangea. Pangea, que significa toda tierra. Y también al mismo tiempo teníamos solamente un mar que se llamaba Pantálasa. Y poco a poco se separó y todavía está separándose, como sabemos todos a través de una muy clara evidencia de América Sur que era conectada con África. Todavía están separándose porque tenemos en el Atlántico este tipo de separación de unas fronteras de placas divergentes y todavía estamos alejándonos de África, y esto va a ocurrir hasta que nosotros mismos, es decir, América Sur, Ecuador, se conecta con Australia en algún tiempo y África se conecta con Asia de nuevo. A pesar que en África mismo, en este momento, en la parte nororiental se está separándose África, se forma un nuevo mar y una parte de África se va más hacia Asia. Ya, ahora,
nosotros, ¿cuánto tiempo hemos vivido con la geografía que conocemos ahora de América Norte, América Central, América Sur, los 5 continentes? Ok, bueno, en el caso de Centroamérica no existía hasta 7 millones de años atrás. Es decir, la conexión entre Norteamérica y Sudamérica se ha hecho 7 millones de años atrás. Esto conocemos, se cambió el corriente entre Atlántico y el Pacífico. También la forma como llegaba vida hacia Galápagos se conoce a través de este tipo de cierre entre los dos continentes. Por lo tanto, Centroamérica puede decir así. Sudamérica, la forma como está hoy en día, yo diría desde los últimos más o menos 200 millones de años, porque bueno, es un poquito complicado de explicarlo sin alguna animación en este momento, pero para que sea más o menos claro. En el caso de Ecuador tenemos el país más joven, geológicamente hablando, de Sudamérica, y también medio Colombia y medio Venezuela, porque llegó una parte que no pertenecía aquí, llegó desde el mar y se ha conectado poco a poco en los últimos 200 millones de años. En el caso de Ecuador, para que la gente pueda orientarse, desde el Golfo de Guayaquil está cortándose nuestro país a través de una falla geológica que es la Guayaquil-Caracas Megafalla, y que pasa esta misma debajo de Riobamba y de Abato, de Salcedo, de La Tacunga, de Quito, de Ibarra, Tulcán, y se va más arriba hasta Caracas. Entonces, esta separación es porque tenemos dos continentes, dos placas continentales que están conectadas, que una que se llama simplemente América Sur y la otra la placa caribeña. Y están moviéndose en direcciones opuestas, así. Por lo tanto, la parte que está de vía occidental hacia arriba se va hacia el norte y la parte que está abajo se va hacia el sur, más o menos así podemos verlo. Este tipo de placa, la placa caribeña, como dije, se ha conectado con América Sur más o menos 200 millones de años atrás, y desde entonces tenemos este movimiento brusco. Por lo tanto, la geografía, como lo conocemos hoy día, cada día se está cambiándose a través de movimientos no tan perceptibles, pero sí medibles. Tenemos un movimiento de entre 1.2 y 1.8 centímetros al año, que se mueve todo que es Manabí y Guayas y Santa Elena y Esmeraldas hacia el norte, mientras todo que está, por ejemplo, el oriente y que es el Oro y Cuenca, todo se va hacia el sur a la misma velocidad hacia abajo. Tengo muchas preguntas. Bueno, aquí estoy. Tenemos tiempo. A ver, ¿has oído tú? O sea, ya te voy a preguntar lo que está sucediendo con estos terremotos que han habido, bueno, en Chile constantemente, pero últimamente acá en Ecuador. Pero no se me viene en este momento. ¿Has oído tú de este mapa de Michael Gordon Scanlon? Que es una persona que no sé de qué manera vio cómo va a quedar el planeta Tierra, no sé cuándo. Y justamente hay este proceso de apertura desde Venezuela hasta Ecuador, que se abre y se pierde gran parte del oriente. Uh-huh. Y entra, se queda en agua, baja sumergido. No sé qué es lo que, bueno, tendrías que ver ese mapa, ya te voy a dar el nombre del hombre para que lo revises. Conozco esos tipos de mapas. Esto es una forma, se llama palinspástica o mapas palinspásticas, en cual se hace un modelamiento de lo que conocemos de hoy en día y del pasado para proyectar hacia el futuro. Sí, esos tipos de mapas o animaciones hay varias y prácticamente todas coinciden. Es decir, sabemos dónde está el futuro de nuestros continentes, se conectan, se chocan, desaparecen. Sí, claro, eso es bastante conocido, pero hablamos de cientos de millones de años. O sea, en función de lo que está pasando ahora con las placas tectónicas, de las fallas de San Andrés y las fallas que tú me hablaste aquí de Guayaquil, Caracas, Megafalla, sí. ¿Y hay creo que otra en Chile o qué? No, esa es otra. Es otra. A ver, ¿qué es lo que tú puedes decir en función de de los estudios proyectados hacia el futuro, no sé, sobre el movimiento de estas placas en cuanto al impacto geográfico que va a tener este cambio geográfico en el planeta, ¿no? Bueno, como mencionaste el oriente y que sería abajo del agua, el oriente estaba abajo del agua, teníamos un océano allá, y cuando vamos, por ejemplo, para ver esos tipos de evidencias, les vemos justamente cuando entramos en cuevas allá por Archidona, por Cotundo, por Atena y Puyo y otros lados.
Las cuevas son de caliza, y caliza es un material que se formó en el agua, en océanos del tiempo Cretácico. Hablamos de más de 65 millones de años atrás, y allá se ven arrecifes, pero hoy día están encima de las montañas porque se han elevado a través de los movimientos bruscos de las placas tectónicas. En algún momento, de nuevo, parte de Manabí va a estar debajo de agua, es normal, son cosas que pasan, pero hablamos de miles hasta de millones de años. Uh-huh. En el caso de paisaje que va a cambiarse, claro, se va a cambiar. Tenemos en este momento la apertura del Valle Interandino, se abre cada rato un poquito más y al mismo tiempo se mueve hacia norte y sur porque ya tenemos la mega falla. Son cosas que ocurren, y tenemos también erosión a través de lluvia y de viento. Poco a poco las montañas que las conocemos están desagregándose y se quedan no tan altos, otros se elevan más justamente porque tenemos movimientos subterráneos, si quieres verlo así. Entonces esto todo se está cambiándose constantemente. A veces podemos ver esos cambios a través de formas bruscas como deslaves, avalanchas, escombros, lo que sea, pero otras cosas no se perciben tanto porque son milímetros al año o menos. Uh-huh. Entonces sí, claro, estamos en una constante cambiante forma de paisaje, uh-huh, aquí en Ecuador como en otros lados. Es normal. ¿Tú concluirías quizás, no sé, quiero saber tu percepción, a través de lo que has visto, de cómo se mueve el planeta, que es un ser vivo? Sí, por supuesto, claro. Y lo sabemos, es decir, tenemos evidencias. La gente dice, por ejemplo, una roca es muerta, ¿ya? Uh-huh. Yo no diría jamás una cosa así, porque tenemos diferentes tipos de rocas y una roca vive. El arrecife, por ejemplo, que es una roca orgánica, sedimentaria orgánica, y allá tenemos un ser viviente que crece. En el mismo caso podemos hablar de nuestros huesos. Los huesos también viven, tienen crecen, es algo que vive y a la final se queda como un fósil, uh-huh, parece muerto, pero algún momento vivió. Entonces hay que ver un poquito las cosas, un poquito diferenciadamente y tener otra percepción de nuestro planeta. Nuestro planeta también en alguna forma está respirando. Se ha evidenciado que en algunas partes tenemos una forma de que se infla y se desinfla. Es una forma de expresión de los gases y del magma que está debajo de la superficie. Por lo tanto, si alguien quiere verlo como un ser vivo, a pesar que es roca, a pesar que es lava, yo diría claro que tiene vida. ¿Y tal vez el petróleo es la sangre del planeta? No, en ninguna forma. El petróleo es una transformación de organismos que antes vivían, obviamente, que se ha transformado a este líquido que nos sirve para diferentes cosas. Pero el petróleo es también una forma de precipitado de otras cosas que vivían antes. Ya, ahora el petróleo también se va a acabar, ¿no es cierto? O sea... Sí, algún día, si seguimos así, utilizándolo, claro, sí. Sí, y por eso tal vez sería conveniente... O sea, ¿qué impacto del ser humano le está haciendo? A ver, la pregunta es de doble filo. ¿Qué impacto el ser humano le está teniendo al planeta para afectarle? Pero no sé si la afección del ser humano al planeta es más grande que el impacto que el planeta tiene sobre el ser humano en todo sentido. Bueno, el planeta existe desde miles de millones de años, uh-huh, y nosotros solamente pocos de miles de años. Entonces, lo que tiene el planeta de influencia hacia nosotros es bastante. Obviamente lo notamos siempre cuando pasan eventos extremos que son recurrentes, es decir, no es una cosa que se encuentra en la humanidad, simplemente el ser humano se acerca hacia donde ocurren estos procesos, sea de desertificación, sea en sitios donde pasan tsunamis o terremotos, fallas geológicas, terrenos inestables, lo que sea. Nosotros tenemos también una influencia hacia la superficie de la Tierra, no tanto en la parte interior, allá no llegamos de ninguna forma, ni lo tocamos cercanamente. Y por lo tanto, lo que deja el ser humano, sea de basura o sea de impacto de la superficie, se conoce hoy en día como nueva era geológica que se llama el antropoceno. El momento que extinguimos nosotros en pocos millones de años, no va a quedarse nada, es decir, ningún edificio, ningún puente, ninguna cosa de que ha construido el ser humano va a quedarse para forma permanente y va a desaparecer. Nosotros somos viajeros en este planeta
el planeta va a vivir unos más o menos 5.000 millones de años más. Y hasta después que se agote el sol. Exactamente. Se expanda. Y por lo tanto hasta allá no vamos a llegar. Nosotros en algún momento vamos a extinguirnos por formas, sean causales normales o por maldad, no sabemos, pero nosotros somos viajeros, no somos para siempre. Por lo tanto, nuestra influencia se queda limitada. Ahora, comprendiendo que es evidente que nosotros dependemos y necesitamos al planeta, más el planeta no nos necesita tanto a nosotros. Nos aguanta. Nos aguanta. Y viendo el impacto que nosotros estamos teniendo sobre el medio ambiente, es decir, un impacto de extinción de especies, un impacto de demasiada cantidad de seres humanos sobre el planeta y que está empezando poco a poco, puede empezar a escasear el alimento si seguimos este ritmo de crecimiento. ¿Qué es lo que tú crees que el planeta, siendo un ser vivo y, como dijiste, nos aguanta, en el planeta, con su propia inteligencia, encontrará maneras de equilibrarse? El equilibrio es constante y el desequilibrio también del planeta. Como dije, nosotros somos justamente aguantados de este planeta. El hambre que existe es por la mala distribución de alimentos. Tenemos suficientes alimentos para todos que todavía viven en este planeta. También la forma como llegar a agua y salud hacia la gente es simplemente una forma de delegar, de organizar. Nadie necesita de vivir con hambre o morir por hambre. Esto es solamente una mala distribución de lo que tenemos sistema de recursos naturales en el planeta. Por lo tanto, concluir que no nos aguante más el planeta y hace lo suyo, nosotros mismos hacemos lo nuestro para que podamos extinguirnos, sea por contaminación ambiental, sea por las diferentes razones de guerras y terrorismo que existen en el planeta. Es una cosa lamentable. Podríamos vivir en paz, progresar y vivir en paz, haciendo maravillas, pero hay gente que por envidia, celos, egoísmos, protagonismo, qué sé yo, están en caminos equivocados. Ahora, por ejemplo, el ser humano, esa ha sido la actitud, hablo en general del ser humano, no de personas específicas. Se nos ha cultivado la idea de ser superiores al planeta. O sea, nosotros somos lo máximo sobre la inteligencia más grande que hay sobre el planeta. Eso es lo que nos han hecho creer. Y por eso el ser humano se siente hoy en día separado, la mayor parte de seres humanos sobre el planeta, sobre todo los citadinos, los que no viven en armonía con la naturaleza. Nos sentimos separados de la naturaleza y superiores a la naturaleza, porque así nos han inculcado. ¿Qué hay de cierto en eso? Es absolutamente cierto y se nota claramente. ¿Es cierto que somos superiores? No, es cierto que mucha así gente nos han enseñado. Cree, sí. Esto es una mala enseñanza. Creo que es más que evidente que la gente más felices en el planeta son ellos que son en equilibrio y armonía con la naturaleza. Cuanto se toma como una parte de la naturaleza que hay de respetar todo que está a su alrededor. Los que no lo hacen son infelices, son gente con mucho estrés, con altas tecnologías, no se consigue más. Creemos que hoy día ganamos siempre tiempo con diferentes logros tecnológicos, pero al final no tenemos nunca tiempo para nada. Entonces, a la final, todo anda mal. De nuevo, en este caso debo de criticar también las religiones que imponen diferentes tipos de educaciones y doctrinas hacia la gente, diciendo que nosotros somos superiores encima de otra gente. Por lo tanto, pasan los problemas en el planeta. Se nota, como dije, de nuevo, la gente que están en equilibrio con la naturaleza no tienen ni estrés ni problemas, están en paz. Los que hacen exactamente el contrario, están ellos que hacen los claro, el único estrés guerras que a lo mejor tienen estas personas que viven en armonía con la naturaleza, el único estrés que posiblemente padecen es el estrés de los gobiernos, los poderes y nosotros que les queremos hacer creer yo diría ni esto, porque a la final ellos que, por ejemplo, los intocados que están en la Amazonía ecuatoriana y también brasileña,
Ellos no saben que es un gobierno y tampoco no les importa. No viven en esa realidad. No, de ninguna forma. Es increíble que viviendo en el planeta también haya realidades alternas como podríamos hablar de universos alternos y el string theory y otras cosas que podríamos topar, pero espérate, antes quiero hablar de la tecnología y el impacto que la tecnología puede tener sobre el planeta, la tecnología desarrollada por el ser humano, sobre todo cuando el ser humano no considera al planeta como lo debería considerar, es decir, un ser vivo del cual dependemos nosotros 100%. No sé si tú has oído hablar del HAARP. El otro día alguien me comentó, esta es una especulación que no sé, tal vez tú puedas ayudarme a aclarar, no tengo idea y es una especulación. Alguien me decía que el terremoto de 7 punto algo que sucedió hace un par de meses atrás en el Ecuador, pudo haber sido estimulado por el HAARP porque no tenía la profundidad, no sé, algo de la profundidad y el tipo de movimiento natural como debía ser. ¿Qué podrías tú hablar sobre el efecto que el HAARP está teniendo sobre movimientos sísmicos, cambios climáticos en el planeta? Bueno, hay un proyecto que se llama HAARP. Yo creo que es mejor que la gente busca de qué se trata con literaturas ciertas, porque hay mucha especulación sobre que, por ejemplo, Estados Unidos está provocando terremotos. Yo no llegaría a nivel de ufólogos y ovnilólogos, lo que sea. No soy de esta área, yo soy de la ciencia. En la ciencia sabemos que esto que pasó en Manabí, entre Muisne y Pedernales, era algo que teníamos esperado. La gente puede buscar a través de mi nombre una entrevista que di en, creo, 24 de mayo de 2010 en Puerto Viejo, invitado del municipio de Puerto Viejo para dar para sus ciudadanos una explicación de qué está pasando a su alrededor. Y les dije qué va a pasar. Y exactamente como lo dije, así pasó en el 16 de abril de este año. Lo que ocurrió en 14 de mayo de 1942 era idéntico de esto que pasó en este año. Teníamos un 7.8, mismo epicentro, murieron 200 personas entre Puerto Viejo y Guayaquil principalmente, los otros ya no se sabía dónde reportar, y ahora murieron 660 y pico personas, 663 creo, por lo mismo que ocurrió en el mismo sitio. Y esto pasa porque tenemos un choque de placas y no por un efecto HAARP. Es decir, que esto que ocurrió en 1942, esto que ocurrió en 2016, va a ocurrir de nuevo en los 60, 70, 80, 90 años. Es algo que es predecible en ese sentido porque son procesos naturales recurrentes. Por lo tanto, poner, como quieren mucha gente creer, que el ser humano era responsable de esos momentos bruscos de naturaleza es bastante ilusórico y de fantasía. Porque las evidencias científicas son más que claras. Por lo tanto, también los próximos terremotos, si van a ocurrir, como han ocurrido en el pasado, teníamos un 8.8 que ha ocurrido en 31 de enero de 1906 delante de Esmeraldas, y algunos 200, 300 años va a ocurrir de nuevo, una cosa así, de 8 a 9 por allá, claro. O sea, porque así mismo en los medios sociales mucho también dicen, y mucho será verdad, mucho no, quién sabe, por eso te tengo aquí, dicen que va a haber posiblemente un terremoto, se espera un terremoto de 9 o de por ahí, 8.8, 9, sí. Que no se sabe para cuándo, pero puede ser en estos próximos años. No, en los próximos años no. Lo que tenemos de evidencias a través de diferentes estudios en ambientes geotectónicos similares de Esmeraldas como Chile y otros, que tenemos muy bruscos movimientos como este de 8.8 o 9 cada más o menos 400 años, más o menos 100 años. Por eso dije, en algunos 300 o 400, bueno, en unos 200 a 300 años va a ocurrir, pero puede ser que es un poquito más. Si tomamos el 1906 como punto de partida y ponemos 400 años más y subtraemos o adicionamos a 100 años, entonces puede pasar en 200 a 400 años de nuevo algo allá. Porque ya pasaron 100 y 10 años. Por lo tanto, tener ahora el pánico o la preocupación que ahora podría pasar lo mismo como 100 y 10 años atrás
es muy de fantasía de nuevo. Pero igual la Tierra se sigue moviendo para... Sí, claro, vamos a tener terremotos, pero no tan bruscos como ocurrió en 1906. Es decir, sí van a ocurrir de 7 punto algo, y muy regularmente. Sí. Ya, ¿y para cuándo se esperaría ese cambio geográfico nuevamente? No sé, por ejemplo, la falla de San Andrés, muchos dicen que ya está vencido el plazo para que esto se desaparezca, o sea, se mueva. Se mueve de nuevo, ese momento se hunde toda la parte oeste de los Estados Unidos. No. No, esto es también de Hollywood, es para atraer gente a los cines. No. Que sabemos con mucha certeza es lo siguiente. Si hablamos de la falla de San Andrés, la falla de San Andrés en los próximos 25 años tiene más de 99% de probabilidad que va a moverse al mínimo de 6.7. Solamente tiene 4% que va a ocurrir un 8 en este área, pero más de 8 no. Entonces, estos tipos de ciertos están bastante bien calculados a través de una rama de ciencias naturales que se llama paleosismología. Que se hace es, se vean a través de diferentes cortes, afloramientos de la Tierra, cuánto han ocurrido los terremotos, qué fuerza tenían, qué intensidad y en qué frecuencia han ocurrido. Y por lo tanto, debido a esos datos, se hace una probabilidad, un estudio de probabilidad, cuánto ocurrirá algo de nuevo allá. En el caso de la ciudad de San Francisco y Los Ángeles, como dije, en los próximos 25 años, de más de 99% de probabilidad, ocurrirá un 6.7, con 60 y pico por ciento ocurrirá algo un poquito más fuerte. Ya, o sea, en 1987, 88 hubo en 89, San Francisco, 89, sí. ¿De qué magnitud? Si recuerdo bien, era de 7.1 por allá. O sea, lo que va a pasar va a ser menor a lo que pasó en el 89. No, eso no dije. Que estoy diciendo es que más de 99% va a ser un 6.7. Es alrededor de 60 y pico por ciento que va a ser 7 punto algo. Entonces, lo más probable es que es solamente un 6.7. Pero también hay otras probabilidades que sería 7, 7.3, por allá. Entonces, esto se hace a través de la probabilidad. ¿Qué exactamente va a ocurrir? No sabemos. Pero lo más probable es un 6.7 y esto va a pasar con más de 99% de probabilidad en los próximos 25 años. Ahora, dime, ¿para cuándo se está preveyendo en función de estos movimientos de las placas tectónicas y los movimientos de los volcanes y otro cambio geográfico del planeta en donde se divida, como tú ves que Ecuador y la costa de aquí, bueno, que puede desaparecer gran parte de la costa con todos los movimientos, se vaya hacia Australia y así se vaya separando? Sí. ¿Para cuándo se ve una probabilidad de un nuevo cambio geográfico del que conocemos y en el que hemos vivido toda la vida? Nosotros no vamos a vivir esto, eso va a ser en algunos millones de años de esto que tenemos calculado. Es decir, nosotros no vamos a ver varios terremotos y tsunamis, eso sí, diferentes explosiones volcánicas y grandes avalanchas así, pero no en tal forma que se cambia bruscamente el territorio ecuatoriano o que se mueve hacia algún lado en forma que podemos nosotros percibirlo, solamente medirlo. En el caso del planeta mismo, el único sitio donde se va a cambiar el paisaje de forma muy brutal es en la parte nororiental de África, donde se abra el continente y pronto tendremos allá la separación con una nueva formación de un mar que estaría por allá. ¿Qué países serían afectados? Está por Etiopía por allá. Entonces, esto es el único sitio donde en forma brusca se cambiará el paisaje de una forma de desierto que ocurrirá allá un mar. Pero cuando afecta, como el planeta es uno solo, si afecta a un lado, ¿va a afectarse también a otros lados? No solamente localmente o regionalmente, pero a nosotros no llegaría ningún efecto de esto. Ya. Ahora, dime, ¿qué sabrías tú sobre el Atlántida o Lemuria? Como áreas que existieron, porque se están encontrando tantas cosas debajo del mar, pirámides, se están encontrando tantos artefactos y esfinges y cosas así. ¿Qué sabes tú sobre la Atlántida o Lemuria? Atlántida se basa en la teoría que hubo un pueblo muy educado, muy culto, cual a través de algún proceso natural y era redondo, es también importante, se ha desaparecido y se quedó debajo del mar.
En este caso, todos esos factores de este mito o esta historia coinciden con la desaparición de una gran parte de una isla en Grecia, que es Santorini o Thira. Me fui allí varias veces, he trabajado allá como estudiante y más tarde también. En este caso tenemos a los 1650 antes de Cristo, esta gran erupción, donde hubo también un tsunami. Platón la menciona. Varios lo mencionan. Ajá. Y por lo tanto se han encontrado muchas cosas que coinciden con esa teoría. Por lo tanto, Atlantis, que se ha hecho después una población que vivía debajo del mar, esto no es certero. Si alguien ve los orígenes de esa teoría o este mito, coincide todo con Santorini. Y esto ha ocurrido, como dije, 1650 antes de Cristo, que la gente por los movimientos telúricos de una eminente erupción se han ido de la isla, por tanto no se ha encontrado ninguna persona que era muerto, así de forma de juez, lo que sea. Se fueron a otras islas, especialmente a Creta, y lamentablemente, a pesar que se fueron a otra isla, debido a la gran erupción y el subsiguiente tsunami, la ola llegó a esta población de los minoes y les mató a través del tsunami. Por lo tanto, como dije, todo coincide. Atlántida es Santorini. Uh-huh. Qué interesante. Ahora, por ejemplo, tú sabes de la cultura maya y todo lo que ellos también desaparecieron, digamos, por cambio ¿no? climático más que todo. Ajá. Es decir, allá hubo una sequía bastante larga y hay muchas evidencias que esto era realmente la razón principal de la desaparición de estas altas culturas aquí en Centro y Sudamérica. Sí. Ahora, ellos hablaban mucho de algún cambio que se veía venir 2012 o 2000. Sí, es cierto. ¿No? ¿A qué se referían ellos? Porque ellos tenían varios calendarios, ¿no? Sí. Calendario lunar, calendario solar, calendario cósmico y tararararara, que nosotros no manejamos. Sí. Pero ¿tú qué sabes sobre a lo que ellos como estaban mucho más en armonía, no solamente con la naturaleza, sino con el cosmos, pudieron ver hacia el futuro y ver reflejado cosas que pueden pasar, que son parte de los ciclos del planeta, sí, y de los ciclos de la conciencia del ser humano? ¿Qué sabes tú sobre eso? Primeramente, es absolutamente cierto. Yo soy científico y estoy descartando cualquier tipo de mitos o cosas que no pueden comprobarse, pero el calendario de los mayas es bastante certero y preciso con muchas cosas. No sabemos de qué se refiere que ocurriría en 2012. Obviamente, otra vez Hollywood y otra gente creen a fin del mundo y que no ocurrió, ya pasaron 4 años. Lo de 2012 que está escrito a través del calendario es un cambio. ¿En qué se refiere de la naturaleza? No sabemos. Y yo estoy seguro que algo ha ocurrido, que no lo vemos todavía así como ellos veían la forma de ciclicidad de esos eventos a través de su cosmología, que era bastante precisa. Yo no descarto nada de este calendario, es absolutamente cierto. ¿Qué ha ocurrido? ¿En qué estamos metidos en este momento? No sé. Pero no es siempre algo catastrófico. Como dije, es un cambio de naturaleza. Claro. Que todavía estamos averiguando. No sé si tú has oído hablar, y siendo griego capaz que sí, de las eras, la era de oro, la era de plata, de bronce, de hierro, como los hindúes tienen la era de Satya Yuga, Kali Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, y ellos hablaban justamente de ciclos, así como los ciclos de la naturaleza en cuanto a las estaciones. También hay ciclos cósmicos que están relacionados con un proceso de estado de conciencia del ser humano. Es decir, por ejemplo, en la época de oro, mucha paz, mucha armonía en el planeta, porque los seres vivían muy conectados con la naturaleza, con el cosmos, y han habido estos ciclos, ¿no? ¿Sabes tú algo sobre eso en función y en relación con lo que los mayas también han visto? Ellos también han visto los ciclos. Sí. Tengo que contradecirte. Dime. En el caso de sea era de oro o otras eras, siempre hubo guerras. Yeah. Y casi siempre era por recursos naturales o por, en algunas formas, por creencias. Así dicen muchos, pero no es así. Es siempre para recursos. Entonces, las eras existen porque cada vez teníamos una nueva tecnología para sacar provecho de naturaleza de diferentes elementos, sea de cobre, sea de oro. Debido a una coincidencia impresionante, cuando teníamos que irnos a Israel, yo tenía el tema que me parecía al primer instante el más aburrido de todos, que era arqueometalurgia.
Y dije, no puede ser, yo quería algo geológico, obviamente, pero como teníamos una mezclada salida de campo que era cultural y geológica, yo tenía de chequear para este tema. Y ha averiguado que con diferentes siglos, la gente de su tiempo podrían a través de hornos sacar más y más en un otro elemento, por ejemplo, tiempo de cobre, de oro, lo que sea. Y eso se ve a través de las escorias, es decir, la basura que se quedaba de la roca y de esto que han fundido en ese tiempo. Y allá hemos hecho varios estudios en esta escoria para ver hasta qué temperatura pueden llegar a través de diferentes mezclas y combinaciones de minerales que existían allá. Lo que quiero decir con esto es cómo se desarrollaba el tiempo, la tecnología del ser humano, así podríamos aprovechar de diferentes elementos. Por lo tanto, existen estas, como dijiste, eras de cobre y de oro y de plata y otros más. Pero una cosa que sabemos a través de muchos estudios arqueológicos, nunca hemos dejado de pelear, siempre teníamos guerras, siempre teníamos gente que querían conquistar otros por sea alimentación, sea por elementos, sea por paisajes que podían aprovechar para cosechar, sea por el agua, que es el recurso natural más importante. Por lo tanto, las eras existían por el desarrollo de la tecnología de su tiempo. O sea que me estás diciendo que la posibilidad de que el ser humano llegue a un nivel de conciencia como el de Buda o el de Jesús o el de los grandes profetas es muy poco probable. No, esto no quiero decir, todavía estamos aptos para aprender. Es decir, todavía no, espero que no nos quedamos tontos y peleamos uno al otro. Simplemente estoy diciendo que hay muchas religiones o conciencias que pueden servir para que nos quedamos en paz, en armonía, a lo mejor con la naturaleza y con otras razas y religiones y formas de ver la vida. Pero siempre hay otros intereses, hay siempre gente que manipula a otros. El ser humano siempre va a tener el ego y la codicia y el deseo de tener más, o el deseo de conquistar, o el deseo de sobrevivir, que le hace buscar los recursos y cosas por el estilo. Si enseñamos bien, y esto es nuestro deber, nuestro reto, seamos comunicadores sociales o enseñadores en una entidad académica, si lo hacemos bien, tengo mucha fe para la naturaleza y para la humanidad, y si lo hacemos mal, vamos a matarnos entre sí. Dime, ¿qué es enseñar bien? ¿Qué es lo que habría que enseñar? O sea, según tu perspectiva. Mi perspectiva personal es enseñar con humor. Es muy importante que alguien está dedicado a esto, que ama esto que hace, que no sea una cosa de obligación, y que se nutre cada día con nueva información, y que sea certera y no seguir manipulaciones y rumores y chismes. Lo peor que puede pasar es que, y esto hay, y conozco mucha gente que son así, que están dando clases por 30 años y nunca han comprado un libro en su vida, y no han nutrido su mente con la actualización de su área. Esos son gente que para mí es increíble cómo pueden vivir la gente así y cómo pueden dejar gente así dar clases a los jóvenes que son como una esponja, que quieren conocer más y más y quieren sacar de todos lados información. En el día que yo no aprendo algo nuevo, quiero morir, porque la vida es una enseñanza permanente. Y si alguien no sigue ese tipo de camino para la paz, para la conciencia limpia, en este momento ya la gente no vale, simplemente no vale. Son gente, a pesar que no quiero categorizar gente que son mejores o menores, mejores personas o malas personas, pero sí existen malas personas, y las malas personas son ellas que no quieren aprender de otro, que no quieren escuchar a otros. Ahora, en relación, ya para no quitarte más tiempo, pero es que hay tanto de qué hablar, te juro. Tendrás que venir varias veces más. En relación a lo que tú has estudiado y lo que has llegado a comprender sobre la relación del ser humano en las diferentes épocas de su existencia, tú dirías que lo que nosotros conocemos ahora, este sistema económico, de gobierno, político y todo esto,
siempre ha existido o ha sido diferente? ¿Ha sido algo más, digamos, como viven las comunidades, como tú dijiste, en el oriente, los que no están contactados, y no solamente aquí en el oriente de Brasil y Ecuador, sino en Australia y en otros lugares donde hay gente que todavía vive muy conectada con la naturaleza y en otros sistemas? La manera en que nosotros vivimos ahora, gobernados por este sistema piramidal del poder y los de abajo, ganar, perder, competencia y tanta cosa, no siempre ha sido así, ¿no? No, y sí, teníamos siempre reyes y después gente elegida, presidentes, en la historia conocida. En la historia conocida. Y antes también teníamos gente que eran los líderes de tribus, lo que sea, nómadas. Yo soy totalmente apolítico, pero obviamente también tengo mi opinión sobre qué está pasando, sea en este país o en otros países. Y la forma de gobernar mejor en este momento que veo es Nueva Zelanda, que hay una bastante apertura hacia el pueblo. Cada rato cuando llega una nueva idea, sea de quien sea alguien con o sin educación universitaria, se toma en cuenta, se toma en consideración. Cuando la gente dice, sí, esto puede llevarnos a un progreso de nuestra sociedad. O sea, es realmente democrático. Sí, totalmente democrático. Hay de tener siempre también líderes, esto no quiero descartar, porque siempre necesitamos gente que lidera en algún proceso, que dé nuevas ideas innovativas, que son curiosos, pero hay todo de preguntar si esto realmente nos sigue hacia un progreso de muchos o de muy pocos, y a dónde se va todo. Entonces, o sea, en este momento yo diría, siempre existían gobiernos, en alguna otra forma, ¿no? Como dije, antes con reyes, ahora con cancilleres, presidentes. También ha habido, por ejemplo, en las tribus, los que gobernaban aparentemente eran los sabios, los elderly. Exactamente, y esto hoy en día creemos que tratemos de elegir gente que son sabios, que saben liderar, que siguen nuestras ideas, que siguen los programas y las ideas que han propuesto antes que eran elegidos. Y después se nota en muchos países que el poder corrompe, que la gente quiere aferrarse a estos puestos por tal vez algún otro privilegio. Esto es mal, pero cada uno, como se dice un dicho, elige al presidente o canciller que merece. Si se han equivocado, en la próxima elección pueden corregirse. Pero a veces puedes tener un pueblo, muchos candidatos. En Estados Unidos son siempre 2. Nosotros tenemos siempre unos 10, 12, 15, qué sé yo. Puede ser que los 10, 15 no tienen ningún bueno, o tal vez tenemos 2, 3 buenos, pero no son tan populares. Es mucha percepción, hay forma de cómo se transmite la información de los planes que quieren imponer o desarrollar cuánto están en poder. Hay de pensar bien. Hay de tener debates pacíficas entre los candidatos y ver quién tiene las mejores ideas. Y como dijiste, elegir el más sabio. Dime una cosa. Para concluir, ¿qué es lo que tú recomendarías a las personas que nos oyen y nos están viendo para que encuentren un camino de poder vivir mejor en el planeta? Educación. Educación es, creo, la única forma que podemos matar la ignorancia, sacar a la gente de pobreza, y pobreza en diferentes sentidos, mental, de salud, de parte si quieres hasta económica, pero hay siempre de ver diferentes tipos de pobrezas. Soy pobre porque no tengo un iPhone, o soy pobre porque no tengo acceso al agua. Entonces, creo que con nuestra tecnología de hoy en día, con nuestra educación, si difundimos que conocemos y la gente se hace más y más sabia, primeramente ellos mismos pueden impulsar sus neuronas para mejorar su situación de su alrededor, y así tendríamos una mejor sociedad. Escuchar a los más sabios y discutir sobre las cosas, conversar en forma pacífica para ver cómo podemos llegar a una mejor sociedad. Hay recursos por demás, pero son mal distribuidos. Esto no quiero llegar a comunismo, yo odio el comunismo, para decirlo claramente, pero hay que ver cómo podemos dar un poquito más a los que tienen menos, y así él que tiene o ella que tiene menos, con este apoyo, con esta ayuda, puede en el futuro ayudar a nosotros. Hay que tener una unión, una unidad fuerte,
Y creo que Ecuador, un país tan chiquitito, con gente tan diversa, con tanta belleza, sea mental, sea de sus razas y sus creencias, podemos llegar a un estado mucho mejor que otros gobiernos y estados, porque justamente aquí tenemos una diversidad que es la riqueza del Ecuador. Y en otros lados son todos los mismos, y aquí tenemos tanto para aprovechar de nosotros mismos. Y hablo de gente en este caso, no hablo de biodiversidad ni tampoco de geodiversidad. La gente misma es la riqueza del Ecuador. Pero hay de respetar uno al otro, no decir que yo soy más blanco o más negro o más rojo o más verde o más azul. Somos diferentes, pero por lo tanto mejores. Qué bueno. Te agradezco muchísimo, Teo, por tu visita, por tu aporte tan maravilloso, que espero que mantengamos una puerta abierta para poder comunicarnos un rato y hablar de otro tema, y te invito a que cuando tú creas que es importante usar nuestro medio para comunicar algo, a que has descubierto algo nuevo, algo importante, estamos súper abiertos a estar contigo aquí. Muchas gracias. Tenemos un descubrimiento bastante interesante para todo el planeta. Hablo de algo muy positivo. Queremos comprobarlo un poquito más, pero puedo decir que esto va a sacar a la humanidad un poquito por delante de un descubrimiento ecuatoriano, sumamente ecuatoriano, de coincidencia que hemos encontrado. Se trata de terremotos, pero todavía no puedo decirlo, muy pronto, tal vez en un mes. Qué bueno. Entonces cuenta con nosotros para poder informar. Estamos muy, muy ávidos de poder dar de una fuente fidedigna la información a la gente. Muchísimas gracias. Realmente voy a repetirlo, es un placer, un honor estar aquí, y espero que la gente difunde estas ideas y este conocimiento que hemos hablado la hora pasada. Maravilloso. Con nosotros ha estado Teófilos Tulqueridis. Tulqueridis. Buenazo. Muchas gracias. Gracias a ti.